Doctora, creo que tiene su micrófono apagado. No la escuchamos.
Doctora, disculpe, ¿nos puede escuchar? Llevamos rato sin escucharla y estamos intentando que nos haga caso, pero no sé si usted nos escucha a nosotros.
Ay, no sé a qué hora dejó de oírse. Mil disculpas. Perdón. No sé por qué no se oía. Perdón. Doctora, disculpe que les haya molestado, pero Vamos es a que regresarnos ya no entonces. Una sabíamos. disculpa. Ya se oye, ¿verdad? Sí, Cuando doctora, pase gracias. eso o no me entiendan, interrúmpame, pero con el micrófono, porque como tengo la presentación abierta, Es que no se oye bien. le estábamos mandando mensajes, Bien, estábamos entonces levantando la vamos, mano. esto ya lo hemos visto de síntomas. Lo que quería nada más era que se fijaran ese Igual punto sigue que sin algo que quiero decir bien escucharnos. claro. El tener calcio elevado les puede ayudar esta tablita para tratar de encontrar. Denme un segundito. Un segundo. ¿Usted nos escucha? Ya estoy otra vez, perdón. Les decía, para poder identificar la causa, que ya les puse varias veces las causas. Ay, esto no se deja. Este es un punto que es muy importante. Sí, yo no los escuchaba. No sé por qué. Sí tengo el audio. Bien. Pero ahí sí ya me escuchan, ¿verdad? Entonces, la parte crucial aquí es que sepamos cómo identificar el. Que podamos identificar la causa. Hiperpara primario siempre va a dar calcio elevado, fósforo bajo, PTH normal o alto. Y la siguiente causa en orden de frecuencia puede ser causa humoral maligna, que sería calcio elevado, ahí tiene dos flechas porque es muy alto, fósforo bajo, porque actúa, la causa es la misma que en el hiperpara, o sea, se actúa con el receptor de PTH, pero como no es PTH sino PTHRP, la PTH está baja. Bien. Entonces, y si fuera por destrucción del hueso por metástasis, vamos a encontrar PTH igual baja, pero normalmente tenemos el fósforo normal y el calcio suele no estar tan elevado. Entonces, esas son tres de las principales causas en frecuencia de calcio elevado. Aquí tenemos otras causas que se las comentaba hace rato, aunque no me oyen. Y vamos a dar tratamiento. Eso es lo que me interesa. Entonces, el tratamiento está inhibir la resorción del hueso para que ya no siga saliendo calcio a la sangre y promover la eliminación urinaria de calcio. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hiperhidratar, pero antes de hiperhidratar, si el paciente tiene algún suplemento de calcio, pues se lo quitamos. Si tiene condiciones que favorezcan inmovilización prolongada y se pueden corregir, pues la corregimos. Y si tiene fármacos sedantes del sistema nervioso central o cardíacos, pues los tratamos de retirar. Entonces, hiperhidratamos. Damos solución salina de 300 a 500 mililitros por hora durante las 3 primeras horas. Después le damos 500 mililitros cada 3 horas, o sea, 1 litro para 6 horas, con un total de entre 3 y 5 litros en el primer día de hiperhidratación, salvo que su paciente, ustedes sospechan que tenga alguna condición cardiovascular que pueda hacerlo inestable, pues este es el plan de líquidos. Pero si su paciente tiene falla cardíaca congestiva o tiene cardiomegalia, alguna condición que pueda generarles problemas para manejo de líquidos, pues habrá que colocarle un catéter venoso central y medir presión venosa central para que nos vaya dando la idea con los volúmenes. La intención es que ustedes tengan una diuresis horaria de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. O sea, si su paciente pesa 70 kilos, tendrá que estar orinando 70 a 140 mililitros cada hora. Si no es así, pues hay que agregar un diurético. Lo que usamos es diurético de asa como furosemide, nada más que aquí sí hay que cuidar
que no se nos vaya a bajar el potasio una vez que lo empezamos a usar, y pueden usar de 20 a 40 miligramos cada 12 horas o hasta cada 6 horas, o sea, de 2 a 4 veces al día. Nada más que si estamos usando diurético de asa, midan potasio para que no se les baje y no se vayan a dar cuenta. Con esto vamos a bajar entre 0.5 hasta 2 miligramos por decilitro de calcio sérico. ¿Qué sigue? Bueno, esta es una medida para disminuir la hipercalcemia, no importa la causa. Lo mismo pasaba con el líquido y el diurético. Los bifosfonatos son medicamentos que inhiben el reclutamiento de osteoclastos, que disminuyen la actividad de los osteoclastos, así como se induce su apoptosis, y lo que hacen es estimular la función de los osteoblastos, previniendo también su apoptosis, y el resultado final pues es que deja de romperse hueso y se estimula la formación, aunque no es un estímulo de la formación importante, lo que más pasa es que deja de romperse hueso porque bloquea los osteoclastos. Estos fármacos pues, son para tratamiento de osteoporosis, los bisfosfonatos. Tienen absorción baja, pero en general cuando tratamos de controlar la hipercalcemia lo hacemos a través de bifosfonatos inyectables, no tomados. ¿Cuáles son los efectos adversos? Puede haber hipocalcemia, puede haber hipomagnesemia, son raros, dolor en el sitio de inyección, debe de utilizarse con mucho cuidado en pacientes con insuficiencia renal, y a veces puede haber una síndrome de flu-like al día siguiente, o sea, como un resfriado. Y aquí lo que nos falta de bifosfonatos, lo que utilizamos es ácido zoledrónico, que se aplica intravenoso, 4 miligramos, y en algunos pacientes está reportado, esto es no nada más para hipercalcemia, sino recuérdenlo en general para bifosfonatos tomados o inyectados, aquí es igual, cualquiera de los dos, una complicación que se llama necrosis avascular de la mandíbula, y eso por lo general se asocia a pacientes que tienen daño periodontal o daño dental con caries, y eso es un poco más frecuente. Entonces nada más tengan esta precaución. Se pone intravenoso y se espera su efecto en las siguientes 24 a 48 horas. Otra forma de tener control del calcio es utilizar calcitonina. La calcitonina la producen las células CO parafoliculares en la tiroides, y esta disminuye la reabsorción de calcio y fósforo del hueso y disminuye también la reabsorción de calcio renal, por lo tanto tiene un efecto para bajar calcio. La dosis, como la ven ahí, de 4 a 8 unidades por kilo cada 6 a 12 horas, se puede utilizar subcutánea o intravenosa. ¿Cuál es el problema con la calcitonina? Primero, es difícil de conseguir. El tiempo de acción es muy rápido, sin embargo, tiene un proceso de taquifilaxia, por lo tanto, después de unos días ya no les va a ser útil este fármaco, aunque lo hayan conseguido y aunque tengan las dosis adecuadas. Entonces, la duración del efecto son de 2 a 4 días, entonces es para sacarlos del apuro rápido en lo que hace efecto a lo mejor el ácido zoledrónico. Les va a bajar bien el calcio de 2 a 3 miligramos por decilitro, pero la taquifilaxia es su mayor problema. O sea, lo van a seguir usando y va a tener cada vez menos efecto. Ahora, lo que hemos visto, hiperhidratación, diurético y bifosfonato, eso se puede utilizar sea cual sea la causa de hipercalcemia, eso se los va a ayudar a bajar. Ahora, los glucocorticoides también los podemos utilizar, pero sobre todo en los casos de que la hipercalcemia es ocasionada por tumores hematológicos que activan o aumentan la producción de 1,25 de hidroxivitamina D, o sea, linfomas, mieloma y algunos tipos de leucemia, como algunas enfermedades granulomatosas que son raras. Entonces, aquí los glucocorticoides lo que hacen es incrementar la excreción de calcio urinario, inhiben la absorción intestinal de calcio, que está mediado por vitamina D, que esa es la causa, ¿no? Si no es así, no les va a ser de mucha utilidad. La dosis, si el paciente está estable, pues le pueden dar prednisona, 40 a 100 miligramos al día por 10 días. Vean cómo es una cantidad enorme de prednisona. Y ya después de esos 10 días por la dosis, es que tienen que hacer reducción paulatina, no lo pueden quitar de golpe. El problema aquí es que solo es para causas de hipercalcemia por tumores hematológicos con aumento de síntesis de vitamina D, y la duración del efecto, que no es muy larga, pero el problema es el tiempo en el que empieza a hacer efecto, que se lleva una semana en hacer efecto. Por lo tanto, mientras se da esa semana, pues están los líquidos, el diurético de asa y finalmente, además de eso, el bifosfonato. Y los glucocorticoides lo pueden sumar a los pacientes que tienen este tipo de patología con causa hematológica.
Otros tratamientos, y aquí nuevamente algunos van a ser útiles en todos los pacientes y otros no, dependiendo de la etiología. Diálisis cuando es una urgencia porque está el calcio altísimo, es peligrosísimo. Luego tenemos fosfonatos, cisplatino, que es un agente de quimioterapia, y el nitrato de galio, que lo que hace es alterar la bomba de protones de la membrana del osteoclasto y no le permite seguir destruyendo hueso. Aquí vemos las intervenciones, que es lo que ya les puse ahorita: hidratación, salina y diurético, ensayo hialurónico, glucocorticoides, les decía, solo en los casos en los que es mediado a exceso de vitamina D, casi siempre por tumores. Y ya los demás, como estos, no les funciona a todos los pacientes. Como la mitramicina, pues ahí es cuando es por una situación de cáncer, y el nitrato de galio, algo parecido, pero puede generar falla renal. Ahora, si la causa de la hipercalcemia es un hiperpara primario que no se puede operar por la razón que sea, porque es un adenoma múltiple y tienen que quitar varias paratiroides, porque a lo mejor es un adenoma único, pero el paciente tiene mucho riesgo quirúrgico, lo que se hace es tener una alternativa. Y esta alternativa es para eso, para el hiperpara primario que no se puede tratar adecuadamente, que es con cirugía, o para el hiperparatiroidismo secundario, donde gran parte del problema es que hay fósforo elevado y eso estimula la producción de PTH. Entonces, en estos casos podemos utilizar Cinacalcet. Cinacalcet es un fármaco que es un calcimimético, quiere decir que imita el calcio en el sensor de calcio, y una vez que lo imita o se une, va a parecer como que hay mucho más calcio de lo que realmente hay, y se va a inhibir la producción de PTH y se va a regularizar la calcemia. Entonces, así es como funciona. Es muy caro. Ahora, lo más intenso que puede haber por hipercalcemia se llama crisis hipercalcémica. Y una crisis hipercalcémica puede ser fatal para el paciente. ¿Cuándo le llamamos así? Cuando tenemos un calcio superior de 15 y la PTH está en niveles muy, muy altos. Los síntomas pues son múltiples, desde el sistema nervioso central, incluso convulsiones, arritmias severas, y suele haber desencadenantes como una enfermedad intercurrente, una depresión de volumen por la razón que sea que estén deshidratados, o si la causa era un adenoma grande de paratiroides, se infarta y empieza a sacar todo su contenido a la sangre. Entonces eso es lo que puede pasar. El manejo de la crisis hipercalcémica se da siempre corrigiendo la hipovolemia y forzando la hiperhidratación, como ya veíamos, usando diuréticos de asa para tratar de bajar lo más rápido que se pueda el calcio. Ahí pudiéramos usar bifosfonato, sabiendo que el bifosfonato me va a ayudar hasta dentro de un par de días, pero se puede utilizar. Y finalmente, si es por un hiperparatiroidismo primario, que es la causa principal en el paciente ambulatorio, y tiene un adenoma grande y este adenoma es la causa, pues se hace una paratiroidectomía de urgencia. En casos muy graves, suelen incluso hacer las paratiroidectomías en la unidad de cuidados intensivos con anestesia local, pero ya es una cosa así extremadamente rara, afortunadamente. Entonces, porque pues, tiene que quitar lo que está causando. Un calcio muy alto es muy peligroso. Bien, siguen una par de diapositivas, no les quito mucho tiempo, que es sobre las causas principales. Aunque las vimos revueltas con la hipercalcemia, les puse un poquito sobre hiperpara primario, porque es la causa principal en el paciente ambulatorio, que es el que ustedes van a ver. Entonces, el hiperpara primario es un paciente que tiene hipercalcemia con una concentración inapropiada de PTH. Inapropiado quiere decir que si tiene calcio alto y tiene su PTH normal, eso no está bien. Porque si las paratiroides, estuvieran funcionando adecuadamente, pues tendrían que bajar la producción de paratormona para no empeorar la hipercalcemia. Pero como no trabajan bien, pues puedes tener PTH inapropiadamente en rangos normales, o puedes tener PTH francamente elevada, ¿no? Pero no necesariamente tiene que estar alta. Eso es a lo que me refería. Y como la PTH lo que hace es aumentar la resorción del hueso de calcio y aumentar la eliminación de fósforo en vía urinaria y la reabsorción de calcio urinario, entonces el resultado es calcio alto, fósforo bajo, una hipercalciuria moderada, porque pues tenemos mucho calcio en la sangre, pero no estamos perdiendo tanto por vía urinaria. Y como todo ese calcio viene del hueso, pues tenemos grados
variables de osteopenia o incluso osteoporosis con riesgo de fracturas. Y eso no es relacionado para nada con la edad, esa es la edad que se presenta. No es tampoco frecuente, de hecho, hace muchos años, que les gusta, hace unos 30 años que no se medía el calcio de manera rutinaria en muchos estudios. La forma en la que se diagnosticaba el hiperpara primario era por síntomas ya muy severos y había algo que llamábamos tumores pardos. Los tumores pardos eran tumores de osteoclastos por la actividad tan intensa de la PTH que se daban en ciertos huesos. Entonces en la radiografía se veía como una mordida ahí en el hueso, pero eran tumores de osteoclastos y esa no era la causa del hiperpara, era una consecuencia. Estaban tan estimulados los osteoclastos que crecían, se multiplicaban y estaban haciendo pues lo que tenían que hacer, era hacer resorción ósea. Entonces llevaban a haber huecos ahí en los huesos que no eran metástasis, sino tumores pardos. A partir de hace como unos 30 años que se mide el calcio de manera rutinaria, se supone que eso ya no debe pasar, o sea, ya no se da un diagnóstico tan tardío del hiperpara, pero pues sí llega a pasar. Me tocó ver un par de pacientes con tumores pardos, pero en general ustedes van a diagnosticar grados leves de hipercalcemia o grados leves de hiperpara primario, porque a lo mejor tiene poco tiempo que se inició el proceso, entonces no tiene niveles tan altos de calcio, no hay tanta complicación. Y en este grado, o sea, en una hipercalcemia muy leve de un paciente que anda por la vida caminando asintomático, está 1% de la población adulta. Por eso era importante tocar el tema. Y 2% de la población después de los 55 años puede tener hiperpara primario. Es el doble de frecuencia en mujeres. Y la causa más común es un adenoma de paratiroides. 90% de los casos es un adenoma de paratiroides. Y de ese 90%, como 85% es un adenoma único, o sea, solo una paratiroides está afectada y puede ser un adenoma doble hasta en 4% de los casos. El resto, que nos queda 10%, puede ser entre hiperplasia de glándulas paratiroideas, que esto es una desgracia porque son las 4 glándulas las que están con crecimiento, las 4 son las que producen demasiada PTH, entonces es más difícil de tratar. Puede ser un hiperparatiroidismo primario de contexto familiar o pudiera ser un carcinoma paratiroideo, que afortunadamente es el menos frecuente. Los carcinomas paratiroideos tienen metástasis, esa es la característica, y suelen tener niveles de PTH altísimos. Una PTH debe andar alrededor de 30, pero tiene niveles de PTH en los miles, o sea, es una cosa monstruosa. ¿Qué otras causas podemos tener de hiperpara primario que son menos frecuentes? Bueno, una minoría de pacientes tienen mutaciones germinales de genes supresores tumorales, como en la neoplasia endocrina tipo 1 y red proton cogen, como en la neoplasia endocrina tipo 2. Y entonces tenemos hiperparatiroidismo junto con otros tumores, dependiendo de la mutación donde está, son el tipo de tumores que los acompañan. Y, por ejemplo, en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, el hiperparatiroidismo tiene una prevalencia y una penetrancia alta, o sea, prácticamente todos los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1 para cierta edad ya tienen hipercalcemia, aunque todavía no hayan aparecido los otros tumores. El primero que aparece, o la primera patología que aparece, es hipercalcemia por hiperpara primario. Bien, entonces, en el hiperpara primario, les decía, la PTH va a estar inapropiadamente alta para el grado de calcemia, es decir, si el calcio está elevado, pues no tendría por qué estar la PTH ni normal, mucho menos elevada, ¿no? Y suele estar normal o elevada. Y esta PTH elevada nos va a aumentar la reabsorción renal de calcio, eso va a llevar el calcio más alto en la sangre. Nos va a aumentar la síntesis de vitamina D, eso de manera indirecta va a aumentar la absorción de calcio del intestino y por lo tanto va a aumentar el calcio en la sangre. Y va a aumentar la resorción ósea, va a haber más ruptura de hueso y vamos a incrementar el calcio nuevamente en la sangre. Entonces, los efectos de la PTH son hipercalcemia, hipofosfatemia, hipercalciuria a veces ligeramente. Y aunque no medimos de manera rutina el PTH-RP, por lo que medimos es la PTH. Si ustedes tienen PTH elevada, pues no es relacionado a péptido. No es canceroso, pues. Normalmente suele ser hiperpara primario. Ahora,
había unos términos por ahí de hiperparatiroidismo secundario y terciario. Secundario quiere decir que es por alguna causa externa a la paratiroides. El primario, pues, es un adenoma de paratiroides. Entonces, la mayor causa de hiperpara secundario es la insuficiencia renal crónica. A mayor duración de la insuficiencia renal crónica, más severo va a ser el hiperpara. Incluso en estos pacientes, el estímulo a veces no tiene que ver con el calcio, tiene que ver con el fósforo, que es la función de la PTH, además de reabsorber más calcio en vía urinaria, es fosfatúrico, es decir, elimina el calcio, elimina fosfato por orina. Entonces, si tenemos fosfatos muy altos en insuficiencia renal crónica, se va a incrementar la PTH para tratar de eliminar ese fosfato vía urinaria, pero no se logra. ¿Por qué? Pues porque tenemos insuficiencia renal. Entonces, normalmente, ese estímulo, entre más años dure el paciente con la insuficiencia renal, más va a ser el estímulo y a veces llegan a tener PTH en rangos de miles, pero es muy común que el hiperpara secundario se dé normocalcémico, o sea, tienen calcio normal. Lo único es el fósforo que anda todo causando problemas. Ahora, después de que corrigen la causa, que en este caso es insuficiencia renal, por ejemplo, con un trasplante o terapia sustitutiva, debería de regresar la PTH a lo normal. En aquellos pacientes en los que no regresa a lo normal la PTH y que ya hubo tanto estímulo de producción de PTH durante los años que estuvieron enfermos, a veces se llega a lograr una autonomía de las glándulas con crecimiento y ya se le llama hiperpara terciario. Incluso puede haber un adenoma, pero la causa de eso fue el hiperpara secundario, que fue tan largo y tan intenso que ya, aunque corrigieron la causa, el problema ya no se quitó. Entonces, ahí pues hay que operar. Y hay otras causas de hiperpara secundario que no sean asociadas a insuficiencia renal crónica, como la deficiencia de vitamina D. Pero la más común de las hiperparas secundarios es la enfermedad renal crónica. Entonces, en el hiperpara secundario o relacionado a insuficiencia renal crónica, normalmente vemos que la PTH se eleva como una forma de adaptarse a los cambios que genera la insuficiencia renal. Y en el primario, pues no tiene nada que ver con lo que pasa en el cuerpo. Simplemente la glándula, la paratiroides, está trabajando de manera autónoma. Es un tumor productor completamente autónomo. Bien. Pues, aunque sea incompleto, pues eso es lo que vamos a ver de... Eso es lo que vamos a ver de hipercalcemia. Una disculpa por los 20 minutos que los tuve ahí en ascuas, no los oía yo. Y no me había fijado que tenía apagado el micrófono, una disculpa. Lo que puedo hacer es, les voy a subir la presentación de hipercalcemia al Classroom. ¿Y qué más? Vamos a hablar sobre osteoporosis la próxima semana.